Muy buenos días. Bueno, hoy es la clase número 7 de la asignatura Aceros Especiales del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la UNESPO, Vicerrector Barquisimeto, y en esta clase vamos a hablar sobre lo que son los elementos de aleación y propiedades de los aceros para herramientas. Esta es la primera clase que corresponde a esta unidad de acero para herramientas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver las características de los aceros para herramientas, los elementos de aleación, la importancia de esos elementos de aleación como el carbono, el manganeso, el silicio, el fósforo y azufre, el cromo, el tungsteno, el vanadio y el molibdeno. Y el cobalto. Vamos, ya va. Y el cobalto. También vamos a conversar sobre la propiedad de los aceros para herramientas y la clasificación de estos mismos. Sí, esta sería la primera parte de esta unidad, que es acero para herramientas, que veremos hoy. Y para la siguiente sección sería lo de aceros los tipos de aceros para herramientas, ¿verdad? Entonces, bueno, como hemos sabido, pues la invención de los aceros ha ayudado mucho a satisfacer las necesidades del ser humano, y por lo tanto, bueno, dentro de esos mismos aceros hay un conglomerado de tipos que nos perfeccionan o nos ayudan a mejorar la vida cotidiana. Entre esos podemos encontrar lo que son los aceros para herramientas. Y esos aceros para herramientas son los que nos ayudan a los diversos procesos de conformado de materiales, tanto sin arranque de viruta o con arranque de viruta. Todo lo que son por ejemplo, la matriz o punzones de los procesos de forja, de extrusión, los tipos de material utilizado en los rodillos de laminación, y también todo lo que es las herramientas de corte en los procesos de torneado, fresado, las herramientas de corte en el rectificado, que en esta sí no vamos a diferenciar con lo que ya conocemos como acero de herramientas metálicas, vamos a decirlo así. Y en eso es que nos vamos a dividir en grupos, en dos grandes grupos, lo que son los materiales de herramientas, que son un primer grupo, que es el acero metálico, acero de herramientas metálicas, y los otros que son los aceros cerámicos, herramientas cerámicas, vamos a decirlo así. Y bueno, este tema trata sobre los elementos de aleación y propiedades de los aceros para herramientas, enfocado en la unidad titulada Acero para herramientas, la cual plantea la característica de los aceros para herramientas, la influencia de esos elementos aliantes, que por ende le va a dar esas características a esos materiales, por ejemplo, los aceros para herramientas metálicos, la resistencia al desgaste, la dureza, estabilidad de la resistencia en trabajo en caliente, es decir, a altas temperaturas, la resistencia a la tracción, bueno, una serie de propiedades mecánicas en las cuales tiene que ver o tiene influencia directa esos elementos aliantes. El conjugar cada de esos elementos aliantes para otorgar esas propiedades. Vamos también a conocer la clasificación de los mismos, la cual depende de la disposición en la fabricación y cómo va a ser trabajado, y por último las propiedades mecánicas y metalúrgicas de los mismos. Entonces, bueno, muchachos, como estábamos conversando, los materiales para herramientas son aquellos materiales que nos perfeccionan la vida cotidiana. En este caso nos ayudan a realizar los procesos de conformado, tanto con arranque de viruta como sin arranque de viruta. Y de estos materiales para herramientas están divididos en dos. El gran conglomerado está aquí en los aceros para herramientas, obviamente son materiales metálicos, y el otro conglomerado, que es pequeño y específicamente se basa vamos a decirlo así, en un solo proceso de conformado, que por ejemplo es el rectificado, que son las herramientas cerámicas. Y dentro de esos aceros para herramientas tenemos lo que son los carburos cementados. Fíjense que aquí ya está en la influencia de elementos aliantes conjuntamente con un tratamiento termoquímico. Los aceros rápidos, donde hay una influencia predominante de los elementos aliantes, es decir, hay un endurecimiento por solución. Estos aceros rápidos son aceros de alta resistencia, utilizados en las herramientas de corte de los procesos de torneado y fresado.
Y los aceros para trabajo en caliente, que por ejemplo son los que utilizan los rodillos de laminación, los punzones de la forja, la matriz de los tres filados, del embutido, del proceso de extrusión. Entonces, cada tipo está enfocado en cada una de las aplicaciones que vamos a detallar. Y las herramientas cerámicas, como lo dice aquí, son los insertos que se producen a través de un mecanizado a través de un proceso de presión, tanto en frío como en caliente, y que las principales propiedades que pueda poseer esas herramientas cerámicas influenciadas directamente por el óxido de aluminio, es decir, el óxido de aluminio, en este caso la alúmina, es uno de los principales elementos que conforman estas herramientas cerámicas. Esa alúmina pues tiene su principal característica que a elevadas temperaturas, de alta dureza, inercia química y resistencia al desgaste. Es decir, que una de las características de estas herramientas cerámicas es la alta resistencia. ¿Y esto qué quiere? La alta resistencia a altas temperaturas. ¿Y esto qué quiere decir? Que bueno, si nosotros hacemos un análisis a lo que es el proceso, por ejemplo, del rectificado, ese proceso de rectificado utiliza mayores velocidades de trabajo que el proceso, por ejemplo, de torneado y fresado, que las velocidades son más moderadas, que utiliza velocidades mucho más rápidas y por tanto, recuerden que a velocidades mucho mayores, mayor es la fricción que va a ocurrir entre la pieza y la herramienta y mayor va a ser la temperatura generada. Entonces aquí se va a generar mucho calor y es ahí donde el óxido de aluminio, en este caso la alúmina, va a ofrecer a esas altas temperaturas ocurridas en la transformación de la energía cinética a una energía calórica, produce alta dureza en la inercia química y la resistencia al desgaste. Esta inercia química significa que es la que permite que no exista adherencia entre la pieza de corte entre la pieza de corte y la herramienta de corte, perdón, y la pieza que se está trabajando. Entonces, por eso es que nosotros podemos observar que ahí se genera una viruta y la viruta se separa de la herramienta de corte. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, que es fundamental en el desarrollo de estos procesos. Entonces, esta inercia química no permite que se adhiera, porque recordemos que a veces a altas presiones y altas temperaturas ocurre un proceso de soldadura, uno de los tipos de soldadura o la soldadura que dio inicio o la técnica que dio inicio a la soldadura, que es la soldadura por presión. Entonces, esta inercia química permite que no se adhieran esos materiales y eso también lo cumple la alumna. Entonces, bueno, veamos en la siguiente lámina, por ejemplo, las propiedades para herramientas. Aquí podemos ver, fíjense, acero de alta velocidad y los aceros cementados, carburos cementados. Fíjense que las propiedades, por ejemplo, la resistencia a la ruptura, entre estos tres materiales, obviamente, fíjense que las herramientas cerámicas poseen menor resistencia a la ruptura, porque son materiales que tienden a ser más frágiles y su mecánica de trabajo es muy diferente, o la mecánica con que se genera, por ejemplo, en los procesos de rectificado es muy diferente. La mecánica de la viruta es muy diferente a la mecánica de la viruta de los procesos de torneado y fresado. Entonces, aquí se genera la pieza, en este caso la piedra abrasiva, va perdiendo su espesor, que está en función del grano de esa piedra abrasiva. Es decir, que ahí se va produciendo o va disminuyendo la vida útil de la cerámica. Es decir, que la vida útil de los cerámicos es mucho menos corta que la vida útil de las herramientas de corte. Un ejemplo claro para entrelazar eso es con el papel abrasivo, como lo conocemos popularmente como la lija. Nosotros sabemos que a la medida que nosotros vamos trabajando con la lija o incrementamos la velocidad, la lija va perdiendo su calidad, pues.
Es decir, que los granos, que son esas pequeñas incrustaciones de material cerámico dentro adheridas al papel, se van perdiendo. Bueno, eso mismo ocurre con las piedras abrasivas, por ejemplo, del proceso de rectificado. Y aquí vemos cómo la resistencia es muchísimo menor a la resistencia de los materiales metálicos o las herramientas metálicas. Pues. En este caso, por ejemplo, vemos que el acero de alta velocidad, que son el material con que se utiliza para las herramientas de corte del torneado y fresado, es muchísimo mayor comparado con los carburos, que por ejemplo son los que se utilizan para los procesos de prensado, de forja, de extrusión, de laminado. Entonces, fíjense aquí que por otra parte, fíjense que mientras más rápido o más frágil es el material, cuando lo utilizamos a una dirección inversa, es decir, a unas fuerzas de compresión, fíjense que el material cerámico incrementa su resistencia, es decir, que mientras más presión tenga por compresión, más elevado va a ser. Igual sucede con los aceros de alta velocidad. Recordemos que dependiendo de la posición que coloquemos la pieza sobre la herramienta, ahí también va a ejercer una fuerza de compresión y fíjense que también se eleva. Y igual sucede con los procesos de compresión en los materiales, por ejemplo, que les acabo de mencionar, de la forja, del laminado. Fíjense que son procesos que tratan de disminuir el espesor de la pieza y por lo tanto ellos deben soportar grandes esfuerzos. El módulo de elasticidad, fíjense que el módulo de elasticidad está influenciado por el valor de la alta carga de resistencia en el módulo de la alta resistencia que puede soportar los carburos cementados, es muchísimo mayor que en los demás procesos. Y las durezas o la microdureza, que es la SNOP, mayor microdureza la tienen los carburos cementados, que hay mayor resistencia, mayor fragilidad, y fíjense que también aquí a mayor compresión necesitan una mayor dureza. Entonces, todo eso tiene que ver con, como les comenté, con el proceso y traigo a colación ese proceso de rectificado, porque cuando hablábamos para poder comparar, sí, muchachos, poder comparar el proceso por ejemplo, de rectificado con un proceso de torneado, tiene que ver mucho con la mecánica de la viruta, y en esto también tiene que ver el comportamiento de esa herramienta de corte. Si nosotros, bueno, vamos a ver si volvemos a utilizar nuestras herramientas aquí y hacemos, por ejemplo, esta pieza y, por ejemplo, también, bueno, vamos a suponer que esa es la pieza y por aquí tenemos esta herramienta de corte. Vamos a ver si lo puedo alejar un poquito. Vamos a pensar que esta es la herramienta de corte que vamos a trabajar, ¿verdad? Esta que está aquí. Esta es la herramienta de corte y por aquí se va a generar, vamos a ver, con un lapicito. Esto que está aquí que se va a generar, aquí se va a generar lo que nosotros llamamos como la viruta, ¿sí? Es decir, que aquí vamos a observar. Ok. Entonces, fíjense que esta es la velocidad de avance. La velocidad de avance va hacia este sentido. La pieza va hacia este sentido y la velocidad de la herramienta va hacia este sentido. Aquí se genera el arranque de material. Aquí hay una zona de contacto, aquí hay un ángulo de ataque. Ese ángulo de ataque es el que está perpendicular o el que está tocando. Okay. El ángulo de ataque es este. El ángulo de ataque es el eje vertical que hace contacto entre la punta de la herramienta con la pieza. Y el ángulo de ataque es este ángulo que hay entre este y la cara de la pieza. Entonces, dependiendo de la posición, ese ángulo de ataque va a variar, ¿sí o no? Bueno, entonces, en las herramientas de corte en el torno, la posición va a variar y con eso va a variar también el proceso de conformado. Ahora, muy diferente es el proceso de arranque de viruta con un material cerámico. Aquí tenemos la pieza y en este caso
la herramienta de corte es una herramienta de corte que es un grano que está adherido a esa piedra o al papel. Y entonces es un grano que tiene más o menos esta forma que está aquí, pues. ¿Sí? Entonces, la viruta se va a formar y la viruta va a salir así. Toca aquí la herramienta y sale hacia acá. Si nosotros observamos que la punta de la herramienta está en este lado y trazamos esa misma línea vertical, observamos que hay un ángulo negativo. Y ese ángulo negativo va a ir variando. ¿Por qué va a ir variando? Porque esta piedra abrasiva se va perdiendo. Y esa es la característica. Por eso digo que vamos a entrelazarlo con el conocimiento que podemos palpar, que es utilizando un papel abrasivo. Esa piedra va partiéndose, se va fracturando, porque no puede soportar, como dice aquí, no puede soportar, y ella va fracturando. A la medida que va fracturando, este ángulo de ataque va disminuyendo. Y esto es producto de las altas velocidades. Estas altas velocidades que están aquí es igual a estas altas velocidades que están aquí. Entonces, a medida de esas altas velocidades y en contacto de esta herramienta cerámica con la pieza, esto se va fracturando, el ángulo de ataque se va fracturando, se va disminuyendo, va disminuyendo ese ángulo y por lo tanto va perdiendo vida útil esa herramienta a diferencia de los materiales metálicos, que en esos materiales metálicos, en este caso las herramientas de corte del tornado y fresado, lo que uno busca es que por ende, uno, soporte los grandes esfuerzos que hay aquí, es decir, tenga alta resistencia al desgaste, ¿sí o no? Y lo otro, que soporte también altas temperaturas, porque estos materiales, dependiendo si este material es altamente resistente, se incrementa la velocidad de trabajo. Entonces, al incrementar la velocidad de trabajo, entonces va a haber dos temperaturas que se van a generar. Una temperatura en la cara de la herramienta que choca con la viruta y una temperatura que se va a generar entre la herramienta de corte y la pieza. Entonces, allí se incrementan y entonces hay que utilizar elementos aliantes que soporten la resistencia a esas temperaturas, que son temperaturas que no sé, son temperaturas realmente elevadas, que superan los 500 grados centígrados, producto de esa fricción generada allí. Entonces, esta herramienta, por eso también se utiliza la herramienta cerámica, porque esta herramienta es una herramienta que puede soportar esas altas temperaturas, porque se utiliza en su mayoría óxido de aluminio, es decir, alúmina, y esa alúmina soporta y mantiene las propiedades mecánicas a esa alta temperatura y también mantiene la característica de inercia química. Lo mismo sucede con inercia química aquí en este material, es decir, que esas velocidades no permiten que se adhiera la viruta, que se adhiera la viruta a la herramienta de corte. Entonces, eso es lo que más o menos podemos decir de eso. Entonces, fíjense aquí, sí, en esta gráfica, donde vemos el comportamiento, que es la vida, que obviamente lo que uno busca en esos procesos de conformado es el aumento de la vida, es la vida útil de la herramienta, porque si no, entonces se incrementan los costos de producción. Entonces, fíjense que a medida que se incrementa la velocidad de corte en el proceso de rectificado, la velocidad, la vida útil de la herramienta cerámica disminuye. Fíjense que, vamos a decirlo así, que obviamente hay una razón muy lógica que al aumentar la velocidad de corte, indistintamente el tipo de herramienta que utilicemos, la vida va a disminuir, pero se diferencia grandemente aquí con la herramienta cerámica, donde la velocidad disminuye, la vida útil disminuye significativamente al aumentar la velocidad. Aquí también, tanto para el cerámico, el carburo y el cerámico metálico, las herramientas de corte metálica también disminuyen esa velocidad, pero fíjense que no hay un gradiente tan pronunciado como lo puede existir en herramientas cerámicas. Es decir, que hay una propiedad intrínseca aquí, que la vida útil de la herramienta va a depender solo sí o es en función de la velocidad que se estén aplicando. ¿Sí me explico, muchachos? Entonces,
Los elementos de aleación. ¿Qué buscan los elementos de aleación? Bueno, sé que existen necesidades que se deben garantizar, por lo que el acero al carbono no las puede cumplir. Es allí donde entran en juego los elementos aliantes. Entonces existen diferentes, vamos a decir, cuatro características esenciales para lo que es la utilización de esos elementos de aleación. La primera sería asegurar mayores resistencias al desgaste por el corte o abrasión, lo que acabamos de ver. Entonces nosotros tenemos que incrementar la vida útil, y esa vida útil está relacionada con el incremento de la resistencia al desgaste y el incremento de la resistencia al trabajo en caliente, ¿sí? Entonces, por ende, debemos asegurar una mayor tenacidad o mayor fuerza. Entonces, ¿qué es lo que es la tenacidad? La tenacidad es la capacidad de mantenerse en la misma forma, a pesar de los esfuerzos. Ella no se va a deformar, pues. Entonces el material es muy tenaz. Entonces, a pesar de la presión, de la compresión, de las altas velocidades, la herramienta de corte no se va a deformar. En este caso, estamos hablando de los aceros para herramientas, ¿sí? Asegurar la protección y seguridad en el endurecido y aumentar la capacidad de endurecimiento. Claro, lo que buscamos es que cuando se esté fabricando esta herramienta, nosotros tengamos que darle seguridad para que se produzca el endurecimiento, sea por solución o sea por tratamiento térmico. Entonces tienen que tener también, tienen que existir ciertos elementos que permiten, por ejemplo, si queremos endurecer por tratamiento térmico, permitan una mayor templabilidad y que la severidad de temple sea también efectiva, pues. Y proporcionar al acero la dureza al rojo. Bueno, eso lo describimos aquí. Esta dureza al rojo es lo que significa dureza a temperaturas elevadas. Es decir, el dureza al rojo es el color rojo que toma el material cuando está sometido a alta dureza. Y bueno, eso es lo que nos ayuda a los elementos aliantes, porque si no tenemos los elementos aliantes, va a suceder lo de la clásica explicación que damos sobre la gráfica de esfuerzo de deformación influenciada por la temperatura, donde la deformación plástica ocurre mucho más fácil a menores esfuerzos. Entonces esos elementos aliantes tienen que resistir el desplazamiento de esas dislocaciones dentro de la estructura. Y eso es la gran importancia que tienen esos elementos aliantes. Perdón. Vamos a ver la influencia que tienen esos elementos aliantes, por ejemplo, en la formación de ferrita y austenita. Por ejemplo, los elementos aliantes, fíjense que en ambas gráficas hay una delta H. ¿Qué es la delta H, muchachos? La entalpía. Y la entalpía, en fin, ¿qué es realmente? La energía interna del material. Una energía vibracional, cinética, potencial, energía interna del material que va a ser modificada sí y solo sí. ¿Por quién? Por una entropía. Pero si nosotros analizamos la entropía está influenciada directamente por la temperatura. Y todas esas cosas que hemos hablado, todas esas energías están influenciadas o son directamente proporcionales a la energía libre de Gibbs, la energía libre. Entonces aquí vemos que estamos hablando en función de una entalpía, que es la energía interna del material. Entonces, a la medida que yo voy incrementando, ¿verdad? Elementos característicos, la entalpía va a crecer, y al crecer la entalpía crece la energía interna, es decir, que es la energía cinética y potencial, es decir, los átomos pueden desplazarse y formar nuevos grupos. Y en este caso, ¿qué grupos van a formar en esta gráfica? Grupos de ferrita. Entonces, en esos grupos de ferrita, por ejemplo, el circonio, el titanio, el estaño, el fósforo, el vanadio, el tungsteno, el molibdeno, el aluminio. Es decir, fíjense que los principales son estos señores que están aquí arriba. Es decir, que mientras nosotros agregamos estos señores aquí arriba, mayor va a ser la formación de núcleos de ferrita. Pero ¿qué viene siendo la ferrita? Un núcleo del solvente. Y si es un núcleo del solvente, ¿sí, muchachos? Es un núcleo en el cual van a estar presentes todas las dislocaciones. Entonces hay que tener también, hay que tener O allí. Porque aquí estamos viendo que son formadores porque tienen gran cantidad de entalpía, de delta H. Entonces son gran formadores de ferrita, y esas ferritas son estructuras solventes donde van a coexistir toda una N cantidad de dislocaciones, y mientras mayor cantidad de ferrita tengamos, mayor
mayor va a ser la probabilidad de que esas dislocaciones se puedan desplazar. Entonces, mayor va a ser la probabilidad de que ese material pueda deformarse. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora nos vamos con la generación, los formadores de austenita. Entonces, esos formadores de austenita, fíjense también la entalpía, la energía interna que está ocurriendo allí, esa energía está ocurriendo. Hay una energía cinética y potencial influenciada por un primer elemento, el carbono, por supuesto. Mientras mayor cantidad de carbono, recordemos que la austenita, en nuestro diagrama hierro-carbono que tenemos tatuado en nuestro cerebro, la máxima solubilidad, ¿cuánto es? 2,11, ¿verdad? Entonces, la máxima solubilidad de la austenita dentro de nuestro diagrama es 2,11. Pero entonces aquí está el nitrógeno, el manganeso, el níquel, el cobre y el zinc. Entonces, todos estos elementos son formadores de austenita. Por supuesto, esto hay que tomarlo en cuenta dependiendo de las características del material. Mientras mayor cantidad, por ejemplo, de manganeso, mayor va a ser la entalpía, mayor va a ser la energía interna, mayor va a ser la energía cinética y potencial para formar granos de austenita, y mayor va a ser la probabilidad de que esos granos de austenita permanezcan a temperatura ambiente. Y si permanecen a temperatura ambiente, entonces cambian las propiedades del material. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de, fíjate que aquí no te dice la cantidad, sino que te dice la cantidad del elemento que hay que agregar, sino que te dice la influencia en función de la entalpía. Es decir, indistintamente vemos que el carbono es el que genera mayor entalpía, es decir, genera mayor concentración o granos, vamos a decirlo así, de austenita, porque su máxima solubilidad es 2,11, eso lo sabemos. Pero a la medida de que vamos conociendo otros elementos aliantes, vemos cómo esos elementos aliantes influyen también para que esos elementos disminuyan, propicien la formación de esa austenita a temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, el manganeso tiene la influencia de bajar los puntos críticos. Es decir, cuando bajamos los puntos críticos, bajamos, por ejemplo, la temperatura de austenización. Recordemos que a un carbono, a un acero al carbono normal, la temperatura de austenización es alrededor de los 900 grados. Entonces, agregándole manganeso, entonces va a disminuir esos puntos críticos. Es decir, la temperatura de austenización ya no va a ser 900, sino va a ser a una temperatura más bajas, y por lo tanto más la probabilidad de que esa austenita pueda quedarse incrustada a temperatura ambiente. ¿Sí? Ahora vemos otras gráficas que tienen que ver con la influencia de ciertos elementos aliantes, ¿sí?, sobre esa fase austenítica. Por ejemplo, aquí vemos el efecto de los elementos aliantes en la fase austenita, donde está el titanio y donde está el cromo. Fíjense esta figurita, profesor, pero ¿qué figuritas son esas? Estas figuritas son las zonas de austenita. Imagínense que ustedes tienen en el diagrama hierro-carbono y de repente ustedes le hacen un zoom a la zona austenítica. Y la zona austenítica, fíjense que cuando tenés 0% de titanio, esa zona austenítica de nuestro diagrama es esta que está aquí, donde aquí tenemos fíjense que tiene aproximadamente 2,11, más o menos el porcentaje de máxima solubilidad del carbono. Fíjense que en el eje X está la solubilidad del carbono y en el eje Y la temperatura. Pero a la medida que nosotros agregando titanio a ese acero, esta zona va disminuyendo. A diferencia de la figura anterior era formador, este reduce esa zona crítica. Entonces también eso depende, porque si nosotros queremos hacer un tratamiento térmico, entonces nosotros reduciendo el tamaño de esa zona gamma, entonces es más difícil poder realizar más difícil llegar a la temperatura de austenización, y más difícil es, por ejemplo, formar martensita, si lo que queremos es endurecer ese acero. Entonces aquí también podemos ver que estos dos elementos, el titanio y el cromo, forman que, como lo vuelvo a decir, fíjense, a la medida que vamos aumentando el titanio, va disminuyendo esa zona austenítica, ¿sí?
Igual ocurre con el cromo. A medida que vamos aumentando el cromo, también disminuye la zona austenítica. Es decir, que hay que tener mucho cuidado a la hora de reagregar esos elementos aliantes y cuál es la finalidad posterior a la pieza que estamos realizando, a esa herramienta que estamos fabricando. Si nosotros posteriormente vamos a utilizar un proceso de endurecimiento, sea por tratamiento térmico o tratamiento termoquímico. Entonces, fíjense que hay elementos que te favorecen la formación de la austenita y elementos que te reducen los puntos críticos. También tenemos que analizar la influencia que tienen esos elementos aliantes en la formación de la perlita. A diferencia de la perlita de la ferrita, la perlita es una formación, es una estructura la cual te endurece el material, ¿sí? Porque en la perlita coexiste tanto láminas de cementita como las láminas de ferrita, ¿verdad? Y en la ferrita están las dislocaciones. Esas dislocaciones se van a desplazar en muy cortos espacios. Y nosotros sabemos que ese espaciamiento interlaminar entre láminas de cementita va a producir, si son espaciamientos más cortos, va a producir un endurecimiento mucho mayor, porque las dislocaciones tienen menor área para desplazarse. Pero, obviamente, eso también tiene que ver con agregar ciertos elementos químicos. Fíjense que aquí tenemos el porcentaje de átomos que se están agregando y fíjense que está aquí la energía libre, ¿verdad? Esa energía libre que está influenciada por la entalpía, la entropía y la temperatura. Es decir, que si nosotros podemos observar, para todas las curvas que vemos aquí tienen una pendiente negativa, es decir, indistintamente el elemento aliante que estemos agregando, mientras mayor elemento aliante tengamos, menor va a ser la energía libre. Y menor la energía libre, menor va a ser la precipitación de perlita, porque no hay la energía interna suficiente y no hay la generación de entropía, el desorden atómico y por lo tanto la temperatura no influye drásticamente en ello, porque esa temperatura, por más que nosotros la incrementemos, eso elemento aliante no va a permitir que se genere una entropía, es decir, un desorden de los átomos. Y cuando hablamos de desorden de los átomos, es el movimiento de esos átomos dentro de la estructura, ¿sí? Entonces, vemos que indistintamente, mientras agreguemos mayor cantidad de elemento aliante, la formación de perlita va a disminuir. Entonces, aquí empezamos a diferenciar que, por ejemplo, los aceros en base a níquel, el acero de herramienta en base a níquel, tienen mayor, ejercen mayor energía libre que los que son los de aceros al manganeso, los níquel manganeso y los aceros al molibdeno, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, el níquel y el manganeso son los que tienen mayor energía libre, es decir, tienen mayor entropía, tienen mayor entalpía, que tiene la posibilidad de formar más perlita, pero si nosotros agregamos mayor cantidad, esa formación disminuye, porque su energía libre, el efecto del cobalto a la tasa de crecimiento de la perlita. Fíjense que aquí hablamos de nódulo o el radio, vamos a decir, el radio de esa perlita. Entonces, fíjense que el tiempo de formación que está en el eje X y el radio, vamos a decir, el radio atómico que está en el eje de las Y. Entonces, indistintamente el porcentaje de cobalto, la formación tiene una pendiente positiva, es decir, la formación de ese radio. Es decir, que mientras mayor cantidad de cobalto tengamos, menor va a ser el tiempo de su formación y mayor va a ser su radio de crecimiento de la perlita. Es decir, que el cobalto es un gran formador. Lo que tratamos de decir aquí es que el cobalto es un gran formador de estructuras perlíticas, a diferencia o lo que vimos nosotros en la figura pasada, donde a mayor aumento del porcentaje de aleación de níquel, molibdeno, manganeso, disminuía la energía libre, si disminuía la producción de perlita. Aquí en este caso el cobalto incrementa esa formación de perlita, y si incrementa esa formación de perlita, ¿qué quiere decir? Que el material tiende a ser más resistente, porque dentro de esa perlita hay cementita.
Entonces hay más formación de esa, hay más resistencia, hay más incremento de la resistencia del material. Ajá. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la influencia de estos elementos aliantes que vemos aquí? El cromo, el manganeso, el silicio, el fósforo y el azufre. Fíjense que a pesar de un punto de vista siderúrgico, no nos han inculcado de que hay que eliminar el fósforo y el azufre del acero porque genera problemas, genera concentradores de tensiones que obviamente tiene gran influencia debido principalmente al azufre, porque si a mayor cantidad de azufre es más propenso que se generen sulfuros, y esos sulfuros son concentradores de tensiones. El cromo, el tungsteno, el vanadio, el molibdeno, el cobalto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver la influencia que tiene el carbono. Y el carbono en sí es una estructura que hace más resistente al material. Eso lo sabemos porque de allí nosotros analizamos los aceros al carbono normales de baja por ciento de aleación, donde la formación de su principal carburo, que es el carburo de hierro, que es la cementita, es la que ejerce la resistencia al desplazamiento de las dislocaciones. Pues. Entonces, la influencia es notoria y para los aceros de herramientas, su máxima cantidad que se utiliza es 1,05%. Ahora el manganeso. El manganeso, al igual que, por ejemplo, el silicio, mejora lo que es la colabilidad, es decir, la capacidad que tiene el acero de ser colable en un molde. Entonces mejora la fluidez de ese acero al momento de la colada. Estos aceros con contenido de manganeso, ese manganeso debe tener aproximadamente un 0,20% de porcentaje pues, de ese manganeso dentro de ese acero, y que también ayuda a la formación del temple de ese acero. ¿Sí? En el silicio sí se utiliza en poca cantidad, entre más o menos 0,10%. Tiene el mismo efecto, como les dije, de colabilidad de ese acero y también aumenta la resistencia al desgaste. Como le dije ahora, con el fósforo y el azufre, desde un punto de vista siderúrgico, hay que tratar de disminuir esos porcentajes porque son altamente peligrosos a la calidad de ese acero. Pero si se agrega el azufre, puede mejorar la maquinabilidad. Pero esa cantidad tiene que ser una cantidad moderada, bastante estudiada, porque si se sobrepasa esa cantidad, ¿verdad? Si se sobrepasa esa cantidad, entonces se van a crear esos sulfuros de elementos aliantes. El cromo. El cromo ayuda profundamente a las propiedades del material. En este caso, el cromo incide directamente en la resistencia del material en el centro de la pieza. Ayuda a que sea más resistente en el centro de la pieza, y su cantidad varía entre 0,25 a 1%, vamos a decirlo así. Entonces, la influencia del cromo es una influencia que va hacia la resistencia del material, pero en este caso del núcleo de la pieza, la herramienta de corte, vamos a decirlo así. El tungsteno es el principal elemento aliante de todo esto que están aquí, porque en el tungsteno le da la resistencia al desgaste, la resistencia al rojo, que es lo que nosotros llamamos resistencia a las altas temperaturas, porque mantiene estable esa estructura dentro del material. Cuando se agrega, por ejemplo, con molibdeno, entonces incrementa aún más la resistencia a las altas temperaturas. Por eso es que el material no se deforma y por eso sean herramientas de corte o sean herramientas de conformado, de forjado, laminado, extrusión, el tungsteno genera esa porque
si nosotros analizamos, el punto de fusión es un punto de fusión mucho más alto, es decir, que su energía cinética y potencial hay que tener demasiada temperatura para hacer un proceso difusivo del tungsteno. Por eso es que también, si nosotros extrapolamos, cuando ustedes vean soldadura, hay un tipo de soldadura que es la soldadura TIC, que es la soldadura con ayuda de gas inerte. El electrodo no es consumible, ese electrodo solamente aporta o forma el cortocircuito y aporta el calor. A través de ese cortocircuito genera el calor para que se funda el material base, que es lo que queremos soldar con el material de aporte. Por eso es que en esa soldadura TIC utilizamos una varilla. Esa varilla entra en la zona caliente y va agregando ese material de aporte al material base. Solamente ese electrodo de tungsteno aporta ese calor. Y el tungsteno es porque tiene una temperatura de fusión de 3.000 grados centígrados aproximadamente. Entonces, por eso es que esa alta resistencia que genera, si nosotros le agregamos, por ejemplo, el manganeso, el cromo o el vanadio, agrega esa alta resistencia caliente. Y por eso que aquí estamos hablando de acero para herramientas. Una de las características de acero para herramientas es soportar altas temperaturas, muchachos. Entonces, este señor es el clave, el protagonista de esos elementos aliantes. El vanadio se agrega en pequeñas cantidades. No baja la resistencia al desgaste y ayuda al endurecimiento también. El molibdeno ayuda a las propiedades del cromo y del manganeso. También ayuda a mantener la resistencia al desgaste, la resistencia al rojo, ¿sí? Y el cobalto es un elemento que se utiliza también para soportar, al igual que el tungsteno, soportar grandes resistencias a altas temperaturas, es decir, mantiene la resistencia al rojo, pero también ayuda moderadamente a la resistencia al desgaste, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las influencias que van a depender, o la influencia que tienen estos elementos que van a depender del uso que se va a dar. Pero todas están influenciadas en ¿qué? En aumentar la resistencia al desgaste, aumentar la resistencia o la dureza y aumentar la resistencia al rojo, es decir, aumentar la resistencia mecánica a altas temperaturas. Entonces, cada uno juega un papel importante y fundamental dentro de las propiedades metalúrgicas que van influenciadas en las propiedades mecánicas del material. Entonces, seguimos. Y bueno, entonces aquí vemos las propiedades mecánicas que deben de poseer estos materiales. Uno es la templabilidad. Esto está ligado a la capacidad que tiene el material de estar templado, y la templabilidad no es más que la capacidad de acero para ser templado, y también tiene que ver mucho con la severidad de temple, que es la capacidad que tiene un material de templarse en un medio determinado. Es el grado pues, de templabilidad, la severidad de temple es el grado de templabilidad que tiene un acero para ser templado en un medio, pues para ser en un medio de acero. Entonces, esas propiedades van a depender de esa templabilidad, la capacidad que pueda tener el material de ser templado, ¿sí? De la conservación del tamaño de grano, lo cual lo que tratamos es evitar es que se formen tamaños muy grandes. Cuando hablamos de la conservación del tamaño de grano, estamos hablando de lo que es el timbre. Es decir, nosotros tenemos que buscar de que ese tamaño de grano no crezca, porque al crecer ese tamaño de grano, es decir, el timbre sea mucho mayor va a ser la posibilidad de que se deforme más plásticamente el material. Entonces, lo que tenemos que buscar es una especie de tamaño de grano más pequeño, más fino, para que la dureza se mantenga, que es lo que nosotros buscamos en los aceros para herramientas de alta dureza. Y bueno, y la templadura y el timbre, es decir, la capacidad que tiene el acero para producir una estructura martensítica con la capacidad o la conservación del tamaño de grano, determina principalmente el carácter de un acero para herramientas, ¿sí? Entonces eso vamos a observar aquí en la siguiente figura. Podemos observar
estas ecuaciones que tienen que ver con, por ejemplo, las zonas de temple perfecto y de temple imperfecto, ¿sí? Entonces, aquí analizamos lo que llamábamos las curvas U. Esas curvas U tenía que ver con la templabilidad del acero. Recordemos que hay un proceso de transferencia de calor. Mientras más templable es el acero, esta zona, que es la zona, lo que conocemos aquí como de estructura perítica, esta zona tiene que disminuir, porque toda esta zona que está aquí es una zona de estructura martensítica. Entonces, eso también tiene que ver con el diámetro de la pieza. Si el diámetro de la pieza es mucho mayor, la templabilidad va a ser menor. Es decir, que la zona martensítica o de estructura martensítica va a ser menor a esta. Pero lo que tenemos que buscar nosotros es provocar que esa estructura martensítica llegue hacia allá. ¿Y cómo podemos hacer para que llegue hacia allá? Con la influencia de los elementos aliantes, como el cromo, que incrementa la dureza en el centro, es decir, no permite la formación de la perlita, y como el manganeso también. Entonces, aquí podemos observar cómo influye la templabilidad, o en este caso, el espesor sobre la templabilidad del material. Aquí en esta gráfica, si nosotros observamos, es el ensayo de dureza sobre una barra de acero de la misma composición. Fíjense que una pieza de menor espesor, aquí podemos ver cómo el espesor va variando. Y mientras mayor espesor tenga, menores espesores tenga, mayor va a ser la dureza. Y si tiene una alta dureza, está relacionada con la estructura martensítica de la pieza. Mientras mayor sea el diámetro, van disminuyendo la resistencia del material, es decir, va disminuyendo la zona martensítica, pero todavía se mantiene en altas durezas. Pero si nosotros incrementamos ese diámetro, ese tamaño de la pieza, entonces vamos a producir dos tipos de estructura, porque en estas primeras tres zonas estamos observando un solo tipo de estructura interna en el material, que es una estructura martensítica, pero cuando nosotros aumentamos ese diámetro o ese tamaño de la pieza, vamos a tener dos morfologías diferentes, que es la martensita y una estructura perlítica. Por lo tanto, esta estructura perlítica es una estructura que es de menor dureza, y aquí lo podemos observar con respecto a la estructura martensítica. Y eso porque ahí coexiste la ferrita, y la ferrita es la estructura del solvente donde están localizadas las dislocaciones. Entonces, ¿qué tiene que ver allí? Buscar la templabilidad del acero. Y entonces, esa templabilidad, ¿quién la busca? Los ciertos elementos aliantes que favorecen o que no favorecen la formación de la estructura perlítica y que ayudan a mejorar la templabilidad, como el cromo, que ayuda a esa característica. Pero para herramientas, esa clasificación está influenciada por esta nomenclatura. Esta nomenclatura lo va a tener estos aceros. ¿Y qué significa esa nomenclatura? Por ejemplo, está la doble, la R, la S, la O, la A. Todas estas tienen una característica determinante. Por ejemplo, la W significa que es templado en agua, que si es templado en agua, hay un tratamiento térmico de temple, ¿verdad? En la cual da garantía de que se forme la estructura martensítica, porque la severidad de temple fue muy alta, el medio de enfriamiento fue muy severo, como el agua. Entonces, es una estructura altamente de estructura martensítica que tiene una estructura que damos garantía que en la superficie hay una estructura martensítica, porque recordemos que eso va a variar en el tamaño de la pieza. Si el tamaño de la pieza es pequeño, entonces damos garantía que hay 100% martensita, pero si no es pequeño, entonces hay un proceso de martensita que está acompañado con otro proceso, con otra estructura, como la perlita. Por ejemplo, los aceros de baja aleación, que es la nomenclatura L, su composición es similar a lo del acero de baja aleación. Es decir,
que no hay influencia drástica de los elementos aliantes, es decir, que la influencia radica específicamente en el porcentaje de carbono. La nomenclatura, resistencia a la S es la resistencia al impacto. Entonces, esa resistencia al impacto es la resistencia necesaria para soportar los impactos. ¿Cuáles son esos impactos, muchachos? Imaginemos un proceso que requiera tener alta resistencia al impacto. ¿Cuál es ese proceso? Por el proceso conformado que va a estar. Y uno de los procesos de conformado es, por ejemplo, el forjado. En el forjado, por ejemplo, el punzón que tiene el martinete tiene que tener una alta resistencia, una alta resistencia al impacto. La O, que es trabajo en caliente templado en aceite para trabajo en frío. Es decir, que fíjense entre la O y la A para trabajo en frío. Si la herramienta va a trabajar en frío, es decir, tiene que soportar grandes esfuerzos, ¿sí? Muchos esfuerzos, porque recordemos que el trabajo en caliente nos ayuda a que los esfuerzos disminuyan. Entonces, para que ocurra esto, nosotros no garantizamos una alta resistencia para que no ocurra la fragilización de la herramienta de corte, sino que aumentamos la resistencia producto del tratamiento térmico, pero que no sea tan drástica el medio de enfriamiento. En este caso, el aceite, y ahí tiene que ver mucho el manganeso y el vanadio, por ejemplo, que ayudan, por su geometría, ayudan a soportar esos grandes esfuerzos producidos en el trabajo en frío. Y en la nomenclatura A son los que tienen que ver el cromo y el molibdeno, ¿sí? Entonces aquí es el manganeso, porque el manganeso y el vanadio, porque las características mecánicas van a ser mucho mayores a este señor que está aquí, porque esto fue enfriado al aire, es decir, que su dureza va a ser menor a esta dureza que está aquí. Entonces, aquí podemos decir que la influencia del cromo y el molibdeno ayuda a que puedan soportar esas características. La nomenclatura D es para por ejemplo, D significa, creo, direct o dureza directa o trabajo directo. Es decir, que tiene que ver con la dureza directa, pues, ¿no? Es decir, una dureza a un trabajo normal, ¿sí? Entonces, es acero para trabajo en frío con alto contenido de cromo y de carbono. El H es para acero para trabajo en caliente. Fíjense, el H viene de la inicial de hot, de caliente, y es para trabajo en caliente. Entonces, aquí tiene que ver la influencia de los elementos aliantes, por ejemplo, el tungsteno, el cobalto, tienen gran influencia en este tipo de acero porque tienen que soportar esas altas temperaturas generadas en el trabajo en caliente. Por ejemplo, estos tipo H lo podemos llamar el tipo de material con que se fabrica los rodillos de laminación o la matriz del proceso de extrusión, ¿sí? Que son trabajos que se realizan en caliente. ¿Sí? O también, bueno, puede ser alguno, o por ejemplo, las prensas hidráulicas del proceso de forja. En este caso, resistente al impacto eran los martinetes, ¿verdad? La herramienta, el punzón del martinete. Aquí va a ser el punzón de la prensa hidráulica, porque recordemos que el forjado tiene dos características, dos procesos. A través de los equipos, que es el martinete, y la otra es la prensa hidráulica. En el martinete recordemos que el contacto de la herramienta con la pieza es corto. Si se está trabajando en caliente, la temperatura va a influir, pero dependiendo de un tiempo de trabajo. Pero en cambio aquí en la presión, sí hay mayor contacto, mayor tiempo y mayor tiempo de contacto de esa pieza. Y por último tenemos la influencia de esta clasificación M y T, que tiene que ver con la asignación del molibdeno y del tungsteno, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de molibdeno y tungsteno, tiene que ver con la resistencia al rojo, la alta resistencia que debe soportar esos materiales cuando ya las temperaturas exceden
a las temperaturas normales de trabajo. Entonces, esos materiales tienen que tener esta cierta cantidad de estos elementos aliantes. Bueno, por último, tenemos la clasificación de los aceros, independientemente de la clasificación de estos aceros en función de la composición. Y aquí nosotros podemos observar los aceros al carbono, influenciados, templados en agua, los de baja aleación, los resistentes al impacto, los aceros trabajados en frío, los trabajados en caliente, los de alta velocidad. Entonces, fíjense la composición. Entonces, fíjense que vamos a buscar aquí, fíjense el tungsteno. Fíjense que con el tungsteno, que es uno de los principales elementos vamos a enfocarnos aquí, el principal elemento que tienen los aceros de herramientas, fíjense, a altas velocidades y trabajo en caliente. Tiene influencia, ¿ves? Es decir, que una alta cantidad de esos elementos permiten esa alta dureza en rojo y esa alta resistencia al desgaste. Los aceros para trabajo en caliente, bueno, tienen que soportar los grandes esfuerzos que ejerce la pieza contra la herramienta a altas temperaturas. Entonces tiene que tener una alta tenacidad, es decir, resistir esos grandes esfuerzos, una alta tenacidad, una alta resistencia a esas temperaturas. Y a aceros de alta velocidad, recordemos que esos aceros, que son los aceros de herramienta o la herramienta de corte en los procesos de torneado y fresado, son aceros de alta velocidad porque tienen elementos aliantes que soportan alta resistencia al desgaste y alta resistencia al rojo. Es decir, la temperatura que se genera por las altas velocidades que se pueden ocurrir en el proceso de desbaste o el proceso de arranque de viruta. Entonces, esa temperatura que se generan pueden modificar la herramienta de corte y por eso es importante controlar las velocidades de trabajo en esos procesos. Entonces, fíjense cómo influye el tungsteno. A medida que voy agregando más tungsteno, mayor va a ser la temperatura que se pueda formar. Entonces, fíjense en el manganeso. El manganeso, por ejemplo, aquí, que son para trabajo. Fíjense que cuando, o este que está aquí, 1.6, que es el mayor, el manganeso es utilizado para trabajo en frío, para los aceros o las herramientas que van a ser trabajadas en frío. Y fíjense que tiene una gran influencia en la resistencia al desgaste y en la resistencia, soporta grandes resistencias, es la influencia que tiene el diámetro atómico dentro de la estructura del solvente. Es decir, que a mayor cantidad, mayor generación o mayor resistencia al desgaste a esa temperatura de trabajo va a ejercer. Y bueno, fíjense aquí el cromo, trabajo en frío. El cromo, fíjense que con el trabajo en frío también se puede generar, altas temperaturas por efecto de la fuerza de roce. Entonces, esa alta temperatura también puede producir una oxidación. Fíjense que aquí se está manejando una temperatura, un porcentaje mayor que me va a ayudar a mantener esa resistencia en el trabajo en frío, pero también me va a ayudar a que el centro, el núcleo de la herramienta pueda mantenerse rígida, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente, muchachos. Entonces, fíjense que los elementos aliantes juegan un papel fundamental. En conclusión, a esta primera parte de las herramientas de corte. La herramienta de corte tiene que soportar resistencia al desgaste, resistencia al rojo, tienen que tener alta dureza. Los materiales o las herramientas están conformadas por dos, que son los aceros para herramientas y las herramientas cerámicas. Las herramientas cerámicas
tienen un comportamiento totalmente diferente a las herramientas metálicas o los aceros para herramientas, porque su vida útil es mucho menor a la vida útil de los aceros para herramientas. Y que esas propiedades están influenciadas bajo lo que es la templabilidad y lo que es el timbre, ¿sí? Que es la capacidad que tiene para no cambiar de tamaño, del tamaño de grano, pues. Entonces, dependiendo de la templabilidad y de ese timbre, entonces también van a depender las propiedades del material. Y que indudablemente la influencia de ciertos elementos aliantes sobre ese acero para herramienta va a depender del uso que nosotros le demos. Elementos aliantes que soporten procesos de impacto, procesos de compresión, procesos de trabajo a temperatura ambiente o trabajo en frío, o procesos a temperatura en caliente, o procesos que incluyen esfuerzo a altas velocidades. Es decir, que cada uno de ellos o cada uno de estos procesos van a tener influencia en los esfuerzos y en las temperaturas. Es decir, que los materiales tienen que soportar esos esfuerzos y esas temperaturas generadas. Indistintamente de los procesos que se utilicen, sean trabajo en frío, trabajo en caliente, siempre se van a manejar altos esfuerzos y altas temperaturas. Si es trabajo en frío, hay temperaturas, pero producto de la fricción del material. Hay un proceso de fricción que genera alta temperatura. No quiere decir que la pieza esté a altas temperaturas, sino que se genera una temperatura producto del contacto de la pieza con la herramienta. Entonces, todo eso tiene que ver para soportar, vuelvo y repito, la resistencia al desgaste, la resistencia al rojo, la resistencia y la dureza del material. La resistencia normal, la resistencia a la tracción, compresión y la dureza del material. Entonces, para la clase que viene, que es la del próximo martes, vamos a ver los tipos de acero para herramientas, que son los aceros al carbono, los aceros rápidos, los aceros indeformables, los aceros para trabajo en caliente, aceros al corte no rápido, aceros para trabajo de choque y corte en frío, acero austenítico resistente al desgaste y acero grafíticos. Y la relación, también vamos a ver la importancia de la relación entre el diseño y el tratamiento.